¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Llegamos prácticamente al cierre del semestre con este video, en el cual vamos a hablar de manera muy general, muy panorámica, sobre lo que es la literatura contemporánea. Como su nombre lo indica, la época contemporánea, o más bien la literatura contemporánea, corresponde a la época contemporánea. ¿Qué es la época contemporánea? Bueno, como lo dicen sus textos, es la división convencional de la historia que va desde el inicio de la Revolución Francesa, 1789, hasta la actualidad, hasta nuestros días, lo cual es muy vago, ¿verdad? Podríamos dividir la época contemporánea en dos partes, lo que el historiador Eric Hobsbawm ha denominado el siglo XIX largo y el siglo XX corto. ¿Qué es el siglo XIX largo? Bueno, normalmente un siglo nosotros tenemos entendido que dura 100 años, pero en historia los acontecimientos van determinando que un siglo se haga cortito o se haga más largo. El siglo XIX largo dura mucho más que 100 años porque comienza justamente en 1789, el inicio de la Revolución Francesa, que son 11 años antes del fin del siglo XVIII, y se prolonga durante todo el siglo XIX, los años 1800, y se extiende hasta 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Todos los acontecimientos que ocurren en este periodo largo que Eric Hobsbawm ha denominado el siglo XIX largo, tienen más o menos una misma regularidad. Por eso es que los ubican dentro de este periodo denominado, como les digo, el siglo XIX largo. En cambio, el siglo XX corto se llama así porque no comienza en el año 1901, sino en el año 1914 con la Primera Guerra Mundial, que rompe todo el esquema político, social, económico y cultural que se había vivido en los siglos anteriores, y termina en 1991, 9 años antes del fin del siglo natural, digamos, con la caída del socialismo real, que es resultado de las luchas del siglo XIX, pero que se hizo, digamos, aplicable como sistema político ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces podríamos dividir en esas dos partes, y bueno, diríamos una tercera, el periodo llamado la posmodernidad. Una vez que cae el sistema socialista, lo que viene después es lo que muchos críticos llamaron en su momento el triunfo total del capitalismo, y entonces pues ya no hay enemigo. Y en ese, digamos, entendido hemos vivido desde 1991 hasta hoy, 2021, 30 años en donde el capitalismo ha sido o se ha considerado como el único sistema viable. Esto no es cierto. Ya hemos visto que el capitalismo tiene muchos problemas, y entonces a este periodo de manera genérica se le conoce como posmodernidad. Entonces, ¿qué es la época contemporánea? El siglo XIX largo, el siglo XX corto y la posmodernidad. Obviamente en este periodo de 232 años surgen muchísimas corrientes literarias. Vamos a hablar de las más importantes o las que mayor impacto han tenido en la literatura universal. Bueno, el romanticismo, que es de finales del siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX, aunque a mediados del siglo XIX comienza otra corriente que se llama el realismo, que es una contraparte del romanticismo, ya lo veremos más adelante, y que tiene sus vertientes, el llamado naturalismo, también en Francia, y el costumbrismo en España. Después, en la transición hacia el siglo XX, surge una corriente llamada el parnasianismo y su contraparte, que es el simbolismo, que también es denominado decadentismo y que tiene una variante muy importante en América Latina llamada modernismo. Bueno, esa sería una de las primeras vanguardias, ¿verdad? O la corriente que abre la puerta a lo que posteriormente se conocerán como las vanguardias literarias. Las vanguardias literarias llegan hasta prácticamente mediados del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial surgen un montón de corrientes literarias que en su conjunto se han denominado así, literatura contemporánea, y posteriormente, en la época ya del siglo XXI, la llamada literatura posmoderna, y un montón de variantes, que esas ya no las vamos a ver en este curso, vamos a comenzar con ellas en el segundo semestre, ahorita en este video, y para finalizar el curso, vamos a llegar hasta la literatura del parnasianismo y simbolismo.
Y pues bueno, la primera de las corrientes mencionadas es el romanticismo. Ya tenemos un antecedente con el prerromanticismo que vimos en el video anterior. Bueno, las características son las mismas, nada más que el prerromanticismo pegó con tal fuerza que se extendió como una corriente literaria y artística en general muy fuerte para los estándares o para los contextos que se estaban viviendo en Europa, una Europa que ya no entraba en esta explicación de el raciocinio, de la simpleza, de la belleza al estilo ilustrado o al estilo clásico. No le puedes decir a un artista que el mundo es bello, bueno y racional cuando en su contexto hay tormenta y destrucción, hay guerra, hay invasión, hay revolución industrial. Y entonces, bueno, los artistas comienzan a tomar el romanticismo como una corriente artística o una corriente de expresión artística, porque es lo ideal para evadir esa realidad tan dura. Esas son las características del romanticismo, es el idealismo, la exaltación de las emociones más que de la racionalidad, ambientes de sueño, de fantasía, oscuros, como la realidad misma, exóticos, idílicos, retomar temas medievales, evadir la realidad en general y poner por encima de todo el sentimiento. Pero finalmente el artista se enfrenta a una realidad porque la realidad lo alcanza y entonces el sentimiento que se genera es de ansiedad, de desasosiego, de continua melancolía, de tristeza. El artista romántico defiende la exaltación de la juventud y del vigor de la juventud que persigue un ideal. Es mejor morir joven por un ideal que vivir hasta viejo y morir en el olvido. Eso es lo que representa el romanticismo y es una corriente que va a perdurar durante prácticamente todo un siglo, aunque poco a poco se fue apagando y fue siendo sustituida por su contraparte, por el realismo. No vamos a evadir ya la realidad, sino la vamos a enfrentar tal cual es. El realismo, entonces, es una corriente literaria, artística en general, que surge en Francia a mediados del siglo XIX y que es contestataria al romanticismo, que ya, como ustedes han visto a lo largo de todos estos videos de la clase, cuando una corriente se vuelve exagerada, se vuelve también un tanto ya increíble, insostenible, ya el romanticismo había llegado a un grado exagerado, a un grado en el que la melancolía y la ansiedad eran muchas, y pues bueno, cansó, ¿verdad? Entonces el realismo viene a sustituirla y como dije, es reproducir o tratar de reproducir en el arte la realidad tal cual es. Esa es la idea, reproducir la realidad tal cual es. No importa que sea cruda, grotesca, que sea dura, hay que reproducirla como es, tal cual. Explicarla y describirla de manera profusa. El realismo tiene una serie como de vertientes que son sus propias exageraciones. La primera también surgió en Francia y se llama naturalismo. Lo que implica es, yo te explico la realidad, acompaño mi explicación con argumentos de la ciencia, y aunque sea muy grotesco, aunque sea muy vulgar, aunque sea muy duro, pues es natural. Ahí está, la ciencia lo explica, ¿verdad? Y bueno, esto surgió en Francia. En España surgió una vertiente del realismo llamada costumbrismo, que lo que hacía era explicar o narrar o describir las costumbres de provincia, todo lo que sucedía en las provincias españolas, eh, no necesariamente en las grandes capitales, ¿verdad? Y pues bueno, ahí está el realismo, que es la corriente contestataria a el romanticismo. La forma de lenguaje que más destaca en el realismo, obviamente, es la prosa, porque el verso, la poesía, no son formas más apegadas a la realidad, ¿verdad? Son formas artificiales, afectadas. Entonces, básicamente el realismo era prosa y además prosa muy profusa, con demasiadas descripciones,
obras muy grandes, muy extensas. En la transición, sin embargo, del siglo XIX al siglo XX surge una corriente literaria que lo que intenta es retomar la creación poética, pero desde el punto de vista racional, copiar a los clásicos grecolatinos nuevamente. Y esto se llama parnasianismo. El parnasianismo lo que intenta es evocar la poesía del Parnaso griego. Por eso se llama así, el parnasianismo. Y bueno, se trata de que sea una poesía con metro, rima, estrofa, muy precisos, con reglas muy claras, muy cuadrado, el esquema o la estructura poética, y todo muy apegado, insisto, a lo clásico. Esto obviamente le resta sabor a la poesía, porque la poesía también tiene un grado de subjetividad muy amplio, como ya lo hemos visto, y entonces casi de inmediato surge un movimiento contestatario que se conoce como simbolismo o como también decadentismo. Lo que trata de explicar el simbolismo es que no es la forma lo que le da la belleza a la poesía, sino el sentimiento que despierta, la emoción que logra transmitir, y por lo tanto lo que se trata es de poner símbolos en la poesía que impacten en el espíritu del lector. Esto es un tanto difícil porque lo que se logró fue una poesía a veces un tanto absurda, un tanto difícil de entender porque los símbolos eran demasiado rebuscados. Y por lo tanto también se le llama decadentismo porque habla pues como de un momento de decadencia. Ya no encuentran una fórmula para hacer poesía, y lo que intentan no es ir hacia el pasado y copiar las formas bellas del pasado, sino de crear una nueva forma de hacer poesía. Se le llama decadentismo y tiene este decadentismo o simbolismo una vertiente muy interesante en América Latina. Es la primera vertiente latinoamericana que se separa de la poesía de raíz española, de lo barroco, por ejemplo, y se apega a una poesía de un talante más universalista, bueno, especialmente francés, pero que pretende ser cosmopolita, o sea, de todo el mundo, ¿verdad? Y a esto los poetas latinoamericanos le llaman modernismo. Ellos creen que están innovando y haciendo la modernidad en la poesía. Y lo hicieron en realidad. De hecho, el modernismo es dentro del ámbito del parnasianismo, del simbolismo, el modernismo es la primera de las grandes vanguardias literarias. Hubo grandes poetas modernistas en América Latina. No los voy a abordar ahorita, eso ya es tema del siguiente semestre y lo vamos a ver en la unidad de lírica. Y bueno, pues espérenlo porque está muy interesante. Y ahí está. Tenemos entonces ya el inicio del siglo XX con el parnasianismo, el simbolismo o decadentismo y una de sus vertientes en América Latina que es el modernismo. Y bueno, para terminar esta tercera unidad tan larga que es prácticamente toda la historia de la literatura, tendríamos que hablar de las vanguardias literarias, que es prácticamente todo el siglo XX, desde sus inicios hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí termina la unidad, pero eso será tema de nuestra última semana de trabajo, que es la próxima. La próxima semana es la última que vamos a trabajar y comenzaremos con un tema pendiente que queda, que es el tema de narrativa, como primer tema del siguiente curso que comienza en febrero. Ese curso normalmente comenzaría con el tema de lírica, pero me voy a tomar una semana para ver el tema de narrativa con una lectura que les voy a enviar. Entonces, pues bueno, espero que haya quedado claro el tema de la semana. Preparen su examen que sube al ratito y pues nos vemos la próxima semana para cerrar, digamos que con broche de oro, si es que se puede decir así, este curso de literatura 1. Éxito, compañeros, un abrazo.